Paz a vosotros, queridas hermanas, queridos hermanos y apreciada juventud. En primer lugar, quiero agradecer a mi Dios que ha hecho posible que yo pueda estar en medio de ustedes hoy, en este lugar que es como una antesala de aquel reino eterno donde nunca más nos separaremos. Hoy nos ha dado la alegría, el gozo, la bienaventuranza, ¿por qué no el privilegio también de poder estar nuevamente bajo el son de la palabra de Dios y de esta manera alimentarnos, no físicamente, sino espiritualmente, de la palabra de Dios? Mi deseo, mi anhelo más íntimo es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el poder de Cristo, pueda entrar en cada uno de vuestros corazones. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes se abrirá de par en par, porque tendrá deseo, hambre y sed de escuchar la palabra de Dios y de esta manera alimentarse de aquel alimento espiritual que tan solo puede provenir de lo divino de nuestro Señor. Ojalá que estemos preparados realmente para poder ansiar, desear, ¿por qué no?, aquel alimento espiritual que un día dijo Jesús allí en el pozo de Jacob, cuando estaba aquella mujer samaritana con él, tal vez para pedirle agua. Los discípulos habían ido a Samaria a comprar comida para alimentarse tal vez físicamente al mediodía. Y en aquel momento, cuando ellos vuelven, lo llaman al Señor: Señor, ven a comer. Hemos traído de Samaria o de aquellos lugares la comida. Y Jesús le responde: yo tengo una comida que ustedes no saben. ¿O quién le habrá traído?, dijeron los discípulos. Los apóstoles, ¿quién habrá traído de comer al Señor? Cuando el Señor sabía el pensamiento de ellos, dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Que Dios bendiga a cada uno en esta hora de noche, para que esta voluntad sea el propósito de tu vida, el quehacer de tu realización y de también, ¿por qué no?, el deseo y anhelo de conseguir aquello que Dios demanda o pide de cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes para que podamos esta noche realmente gozarnos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Cristo, en este plan que Dios nos ha dado para que tú y yo, siendo perdidos en el pecado, tengamos la oportunidad, hermanas y hermanos, de ser hijas e hijos de Dios. ¿No es bello, no es hermoso que tú, aún viviendo tal vez en las tinieblas como hemos vivido todo, un día Jesús se apiade de ti, allí en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres, allí te toca en el corazón para que tú te decidas a servirle y te seas para Él una hija o un hijo de Dios? Hemos cantado, los jóvenes han cantado, mejor dicho: Señor, ayúdame por ti a vivir. Lo hemos pronunciado, ¿no es cierto? Tal vez lo hemos cantado por la melodía, sin meditar profundamente lo que estamos diciendo, de que pretendemos, que queremos vivir a la voluntad de Dios. Que en nuestro deseo, aún en los cánticos, en la alabanza, en la gloria de Dios, está el deseo y anhelo de servirle, de adorarle, de amarle de todo corazón y de toda nuestra vida, porque sin ti no puedo aquí seguir. Has dicho esta palabra esta noche, la hemos pronunciado globalmente todos, tal vez para practicar o cantar un cántico, alabanza al Señor, pero tal vez no meditamos íntimamente lo que estamos pronunciando, lo que pretendemos hacer, lo que queremos hacer, lo que tenemos intención o deseo, anhelo o necesidad imperiosa de realizar, porque necesitamos a este Jesús o a esta vida o este propósito de Dios, porque sin ti no puedo aquí seguir. Es verdad, querida joven, querido hermano, querida hermana, querido joven, es verdad que sin Él, en esta noche has meditado que no podés seguir sin Él, porque es imposible la vida en oscuridad, en tiniebla, en la corrupción tremenda que hay en este mundo, seguir tal vez
en las tinieblas de esta tierra sin tener un lugar fijo donde parar o donde ir o donde aterrizar en nuestra vida. Haz que yo tenga en mi continuo andar tu bendición, tu dulce paz. Queridas hermanas, hermanos, si yo detuviera esta prédica en este lugar y diría a cada uno de ustedes, medite profundamente en estas palabras que hemos pronunciado, creo que sea suficiente o bastante esta noche para que meditemos, para que realmente nos acerquemos al Señor, para que realmente destruyamos tal vez este yo, este ego que hay en nosotros y destruyamos el pecado y vayamos a las manos de Cristo para seguirle de todo corazón. ¿Es posible ser esto? Sí, hermanas y hermanos, es posible porque así nos lo anuncia el apóstol Pablo allí en la carta de Efesios. Efesios capítulo 1, verso 13 nos dice el apóstol Pablo, nos habla de esta manera. Fíjese lo que tenemos que realizar, lo que tenemos que hacer. Lo harás después de esta reunión que convocó Cristo para hablarte a ti y a mí. Estarás decidido realmente a romper el lazo tal vez de la oscuridad, de las tinieblas, y ir a la luz para que te alumbre la verdad de Cristo y puedas de esta manera gozarte en el camino del Señor, porque Cristo te tomará de la mano para que camines seguro, firme y tengas la plena confianza que Él estará contigo hasta el fin del mundo. Dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 1, verso 13 de esta manera. En Él también, fíjense ustedes, si esta palabra se cumple en nosotros, si esa palabra es real en nosotros, si realmente hemos hecho este paso, hemos tomado esa decisión, hemos hecho tal vez lo que el Señor pide a cada uno, o era un pasaje, momento, y después seguimos normalmente nuestra vida en este mundo. Dice allí el apóstol Pablo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de Cristo, el plan de salvación, hermanas y hermanos, queridos jóvenes, haberlo oído, haber tenido la oportunidad de poderlo percibir en nuestros oídos y tenerlo presente, porque a ti y a mí nos habla el Señor esta noche, porque tiene necesidad imperiosa de cada uno de nosotros, de limpiarnos, de tenernos escrito allí en el libro de la vida para que seamos herederos de la corona de vida eterna. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Hemos creído al evangelio de la palabra de Dios. Hemos hecho caso a aquel llamado tal vez de emergencia para ti y para mí, porque es el último momento, ya no hay más tiempo para decidirnos también y romper las oscuridades de este mundo y decidirnos seguir a Cristo, porque hemos creído en el evangelio. Hemos aceptado el evangelio, lo hemos tomado como que esta palabra de Cristo habló para mí y para ti personalmente, querida joven, querido joven, querido mayor y anciano. Él nos habló personalmente a cada uno para llevarnos su palabra en lo más profundo de nuestro corazón, para que meditemos, para que reflexionemos, para que nos decidamos realmente a seguir aquel paso que Cristo ha trazado para obtener la salvación y la vida eterna. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, aquí está realmente de la cuestión tal vez, creer al Señor, que Él es posible de quitar mis pecados, borrarlos totalmente y hacerme santo puro delante de Él. Él es posible para hacerlo, pero ¿qué tenemos que realizar? Creer en Él, confiar en su palabra, totalmente tener seguridad plena en nuestra vida de que Él es capaz y poderoso para realizarlo y cambiarnos, transformarnos de una vida a la otra, y de esta manera ya no ser de este mundo, sino ser hijo de Dios, para que le sirvamos de todo corazón. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado
fuiste sellado, un sello, que es una garantía, que es como un documento firmado por Cristo. Pero este documento en blanco eres tú y yo, hermana y hermano. Somos nosotros carnalmente y físicamente en nuestra vida. Y allí quiere poner el Señor el sello de la salvación, el sello del perdón de pecado, el sello de aquella vida eterna que Él promete a cada uno de nosotros para que lo obtengamos conforme a su voluntad y a su palabra. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de vuestra redención. Hemos meditado, hermanos, hemos cantado, como yo dije hoy, aquel corito, aquel himno que cantaron los jóvenes o todos juntos, que no puedo seguir así más. He terminado tal vez viendo que las cosas van de mal en peor en este mundo y tengo que tomar una decisión. Y esta decisión quiere Cristo que esta noche tú y yo la tomemos para que se realice en nuestra vida aquel propósito de Dios para la salvación y la vida eterna que es en Cristo Jesús nuestro Salvador. Y si hemos creído en su Evangelio, si hemos decidido salir de este mundo, cambiar, permitir que haya la paz de Dios en cada uno de nosotros, entonces nos aconseja el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 2. Quiero leer algunos textos, no quiero extenderme demasiado porque hay muchos hermanos, yo que vine más para oír que para predicar esta noche. Nos dice allí en Evangelio, en Colosenses capítulo 2, verso 6 en adelante, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No te descuides, no te detengas, no te pares por los tumultos de este mundo, sino véalo a Él y ponlo como blanco, a Cristo Jesús delante tuyo, para que también en aquel día cuando Él tenga que bendecirte o llevarte a la eternidad, tú seas una persona que está escrito allí en el libro de la vida, o has recibido el sello del Espíritu Santo para permanecer en Cristo Jesús nuestro Salvador. Vuelvo a repetir el texto. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, como dijo el apóstol Pablo, habiendo creído en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, para que este sello no lo puede borrar ni el más poderoso de este mundo, porque es del Todopoderoso Cristo Jesús, o nuestro Salvador, o el mismo Creador del mundo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Qué llamado de atención, qué cartel de aviso nos da, digo, andad con Él. No vayas donde quiera, donde te parezca, donde el mundo te invita o te relaciona, o las olas de este mundo te llevan como la corriente del agua, sino puedas continuar o seguir en el camino del Señor para de esta manera servirle de todo corazón. Y dice en qué manera: arraigado y sobreedificado en Él y confirmados en la fe. Una confirmación de la fe, de aquello que nace de adentro de tu corazón, grabado por Cristo Jesús nuestro Salvador, y que es imposible que lo borre alguien de este mundo, porque hemos recibido al Espíritu de Dios y está en nosotros para gritarlo al mundo entero. Y aunque dejemos la vida, no importa, servir a Cristo es nuestro deseo y anhelo, nuestra vida. Arraigado y sobreedificado en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acción de gracia. Agradeciendo a Dios, buscando de esta manera realmente de entregarnos totalmente al Señor, para que yo ya no ande solo, sino que ande Cristo contigo, hermana y hermanita, o hermano querido joven, que ya no ande solo en ninguna parte, que allí está el ángel de Dios o Jesús mismo para cuidarte, para guiarte, para preverte o prevenirte del riesgo y del peligro, y cuidarte en el camino para que arribes al puerto de la salvación y obtengas la vida eterna.
Fíjense el llamado de atención del apóstol Pablo. Mirad que nadie os engañe. Tal vez sea una palabra dura, tal vez la mentira. Pero queridas hermanas y hermanos, en la palabra de Dios que el mismo dice escrito que el mismo Satanás se vestirá como ángel de luz para engañarlos, para llevarlos tal vez a las torrentes de este mundo y reírse de nosotros porque habremos renunciado a nuestro Salvador siguiendo al enemigo más grande de Dios y de los hombres, de toda la humanidad. Y por esto dice, mirad que nadie os engañe. ¿Y cómo podemos mirar atentamente, hermanas y hermanos, cuando tú te arreglas tal vez físicamente o vestirte, te vas al espejo y te miras, y el espejo te marca las manchas tal vez, o el mal peinado, o el mal vestido, lo que fuese, el espejo te lo muestra, pero el espejo no te limpia, no te lava, ni te quita la mancha, sino tienes que ir a lavarte, y así tenemos que ir cada uno de nosotros a Cristo Jesús, nuestro Salvador, para ser lavado del pecado cuando nos es mostrado tal vez la mancha, o el error que hayamos cometido, o el caminar cotidiano de esta vida conforme a nuestra propia voluntad. Y para cortar, dice en el capítulo 3 de Colosenses, si habéis pues resucitado con Cristo. Fíjense que dicho a mí y a ti, nos dice personalmente a cada uno de nosotros, si has nacido realmente en Cristo Jesús, si has nacido de nuevo, el haberte arrepentido y haber conseguido aquel perdón de pecado y el sello del Espíritu Santo, y entonces dice, buscad las cosas de arriba, allí donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allí debes buscar tú y yo, hermanos y hermanos, ¿para qué? Para que podamos seguir a Cristo, no importa lo que venga. Hermanos jóvenes, yo me arrepentí a los 17 años de mi juventud y mis padres no eran creyentes ni nada, ni en el culto me arrepentí, sino leyendo la palabra de Dios, la que me desnudó claramente y pude ver mis errores, mis pecados y mi necesidad imperiosa de obtener el perdón y el galardón de Dios, el regalo de la vida eterna. Y por esto nos dice el apóstol Pablo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en los de la tierra, porque habéis muerto y vosotros y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios nuestro Señor. Qué bello es cuando yo escucho que mi vida, tu vida, hermana y hermano, querido joven o querida joven, está escondida en Cristo Jesús. Allí ni el diablo puede quitarla, porque el Señor te estará guardando. Y el apóstol Santiago dice, resistid al maligno y huirá de vosotros para dejarlos libremente servir al Señor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mi más sincero deseo y anhelo. Amén. Muchas gracias.